voy a pasar la palabra a los ponentes, ¿no? Me vaya a perdonar porque, bueno, tienen un currículum enorme, yo podría resumirlo de forma rápida, pero creo que merece por lo menos alguna que otra alguna que otra mención, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero saludar a María Julia Bertumeo. Como sabéis, su profesión fundamentalmente es filósofa y, bueno, tiene unos trabajos magníficos sobre ética en diferentes campos, pero muy interesante la aplicación el análisis de la ética en el campo de la salud. Y, bueno, y en estos momentos, pues, pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y al Centro de Investigaciones Filosóficas de República Argentina y es miembro del Consejo de Redacción de uno de los medios de difusión de estos temas. Por lo tanto, bueno, quiero darle la palabra y agradecerle su participación en esta ponencia que, como digo, me parecerá muy interesante escuchar las aportaciones desde el punto de vista ético, que yo creo que no son pocas. Sin más, María Julia, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes de acá. Encantada de estar con ustedes, gracias por la invitación. Estas son las externalidades positivas de esta pandemia. Nunca estuve en tantos lugares distintos y lejos sin tener que viajar o que alguien me tenga que pagar un pasaje. Esto es bueno, y poder verlos. Bueno, sí, yo vengo de la filosofía política. Me he dedicado a estos temas, fundamentalmente al tema de la propiedad intelectual y de ahí al tema de las patentes. He trabajado más al principio sobre las patentes en biotecnología, pero ahora en pandemia, con mi colega y amigo Salvador Vergel, un jurista y bioeticista argentino, hemos estado escribiendo, el filósofo y el jurista, algunas cosas sobre el tema del coronavirus, siempre desde una perspectiva, él pone los datos y yo reflexiono a partir de los datos. Y hoy un poco voy a hacer lo mismo. Ustedes van a hablar de las cosas y yo no tanto de las cosas, sino, y prometo no agobiarlos, la escribí para ceñirme bien al tiempo. Yo voy a hablar de esa palabra que está en el título de vuestra asociación, la palabra justo. Y la pregunta que me hice cuando ustedes me invitaron, pensé, ¿es esto justo? Y entonces mi exposición va a girar sobre eso. Más desde un punto de vista teórico, ustedes saben que los filósofos somos como las aves de rapiña que volamos así al atardecer, tomamos algo de la realidad y después pensamos y pensamos, etc. Bueno, y ahí va. La voy a leer para no pasarme de tiempo. Desde casi ya el comienzo de la pandemia del COVID, Germán Velázquez no deja de advertirnos con un tono sereno y severo que si hoy apareciera la vacuna sería un desastre. Lo ha dicho 1000 veces y me gusta escucharlo. Sería la crónica de millones de muertes anunciadas por la falta de acceso a un recurso existente en el caso de que existiera, ¿no? Repetiríamos el drama ocurrido hace 20 años con la pandemia del SIDA, cuando aparecieron los medicamentos antirretrovirales y recién 4 o 5 años después se pudieron fabricar los genéricos que podrían haber evitado millones de muertes en el África. Y sí, es un desastre, pero no es un desastre natural, es un desastre que, como ustedes bien lo han puesto en el título de la convocatoria, tiene una relación directa, directísima con el sistema actual de patentes, lo que significa que las causas podrían haberse evitado, porque las patentes no son fenómenos naturales, no son ciclones, ni olas. Y es muy importante saber que tenemos una causa humana real identificada, y ustedes lo saben, y decirlo, porque muchos de los peritos en legitimación de las injusticias tienden sistemáticamente a diluir responsabilidades con el argumento de que las causas no están probadas, de que no hay una relación causa y efecto. Por ejemplo, aquellos que niegan que la pobreza y la desigualdad mundiales tengan relación causal con la riqueza de los más ricos de la Tierra.
también acaparadores, y probablemente los mismos que acaparan ahora las virtuales vacunas. Quiero volver al título de la convocatoria, que nos habla del panorama que tenemos a la espera de la vacuna, aún inexistente como tal, porque no se ha presentado para aprobación, aunque virtualmente ya está acaparada. No hay que olvidar además que mientras los habitantes del planeta Tierra esperamos, esperanzados, la vacuna, los grandes laboratorios farmacéuticos siguen y seguirán haciendo fortunas y no tienen pérdidas, porque muchos exigen no ser ni siquiera responsables por los posibles daños que puedan causar su aplicación en humanos, y además porque la publicidad que han ganado en la pandemia les devolvió inmensas ganancias en la bolsa. Pues bien, les propongo una pregunta, que nos preguntemos si la compra anticipada de vacunas es justa. De lo que no cabe duda es de que se trata de un comportamiento que no es solidario. Pero eso no es lo importante, porque la solidaridad, de la cual tanto se habla, no obliga. Es una bonita palabra que usan y de la que abusan algunos gobiernos de países dueños de la OMC, benefactores privados y funcionarios internacionales, para no hablar de injusticia, porque la mayoría de las veces son cómplices. Pero dejemos de lado la retórica para preguntarnos si es justo, en un sentido relevante del concepto, que se acaparen vacunas mediante una compra anticipada con las consecuencias lógicas del acaparamiento, que es, en primer lugar, el desabastecimiento y la disparada de precios, que además ya están distorsionados a causa de los monopolios que crean las patentes. Todo esto suena horrible, sí, en eso estamos de acuerdo, pero ¿es injusto? ¿Podrían haberlo hecho de otra manera? ¿Se podría haber hecho de otra manera? Bueno, ustedes lo han dicho. Pues sí, se podría haber hecho de otra manera. Por ejemplo, se me ocurre pensarlo esto teniendo en cuenta un artículo de un economista, Dean Baker, de hace unos días, que nos cuenta que los gobiernos de los países más ricos optaron por seguir una senda de investigación de monopolio de patentes en lugar de una investigación colaborativa de código abierto. Si se hubiera seguido la última vía, todo el mundo capaz de fabricarla tendría la vacuna. Pero las grandes empresas farmacéuticas en pandemia se pusieron las botas y recibieron todo tipo de estímulos económicos. Por ejemplo, cuando el gobierno de los Estados Unidos se comprometió a comprar los 1.000 millones de dosis de Pfizer, o la financiación anticipada para Moderna, que no le impedirá a Moderna luego explotar una patente, si existiera la patente y si existiera la vacuna, ¿no es cierto? Dobles e incluso triples estímulos para quienes en su momento presionaron diciendo que merecían un sistema internacional de patentes que los protegiera, porque inventarían, y el inventarían lo pongo entre comillas, vacunas y medicamentos que beneficiarían a la humanidad. A mi entender, este es el momento para cuestionar seriamente los argumentos de los patentadores. Este es el momento. Entre ellos, el socorrido argumento de que sin patentes de invención no habría investigación. Hoy tenemos una miríada de patentes y no hubo investigación previa suficiente, a pesar de las advertencias reiteradas anualmente por la OMC sobre las futuras pandemias. Este es el momento político para diseñar un nuevo sistema de investigación y desarrollo con fondos públicos que evite los nacionalismos y para denunciar la retórica que habla de bienes públicos mundiales y solo aprueba documentos deliberadamente ambiguos. Por ahí se dijo que es una ambigüedad constructiva o algo así, y no vinculantes. Hoy tenemos pruebas para la lucha política. Hay patentes, no hubo investigación suficiente. Cuando haya vacunas,
será primero para los más poderosos de la tierra, como siempre. Pero volvamos a la pregunta. ¿Es justa la compra anticipada de vacunas? Para simplificar esto, les propongo que ensayemos responderla tomando la vieja definición de justicia muy antigua que viene del derecho romano, concretamente de Ulpiano, que de una u otra manera siempre anda por detrás de toda teoría de justicia. Justo, decía Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo. Con lo cual, el peso de la prueba para saber si es justo o no es justo es saber en este caso, qué es lo suyo de cada cual. Desafortunadamente, lo suyo de cada cual en torno a las vacunas y medicamentos está hoy definido e impuesto coactivamente por las reglas del comercio internacional. Lo suyo de cada cual, en relación con los medicamentos y las vacunas, se fijó mediante la Declaración sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en una conferencia en la OMC, en momentos de un descomunal apriete de los países ricos y la Big Pharma a los pobres, para obligarlos a cumplir las normas de protección de propiedad intelectual, incluso a los países que no reconocían patentes para algunas áreas de la tecnología, y muy especialmente para las mal llamadas invenciones de productos farmacéuticos. Los medicamentos y las vacunas, se ha dicho hoy al comienzo, hoy tienen dueños, son mercancías, se compran y se venden. Y es por eso que los que tienen recursos pueden hacer compras anticipadas y acaparar algo que curiosamente aún no existe. Es cierto que luego vino DOA y que los países con mayor número de patentes tuvieron que admitir ciertas flexibilidades, por lo general solo en el papel y prácticamente incumplibles, en relación con las patentes de medicamentos. En la práctica, las farmacéuticas multinacionales libraron batallas sangrientas para impedir siempre que las flexibilidades se pusieran en práctica. Tuvo que ocurrir la pandemia del SIDA y una campaña internacional política muy fuerte en apoyo al gobierno de Sudáfrica para que se hiciera posible el uso de las licencias obligatorias y se sancionara una ley que permitiría fabricar e importar drogas accesibles por cuestiones de salud pública. Y es en este sentido que cobra importancia lo que dice una y otra vez Velázquez. Si hoy apareciera la vacuna, sería un desastre, incluso con DOA. ¿Es esto injusto en el sentido de justicia e injusticia que campea a sus anchas en boca del mundo supuestamente civilizado? ¿Es esto injusto? No justo. ¿Es esto injusto? Pues no lo es. Porque una vez convertidas las vacunas en mercancía, ya todo se compra y se vende. Porque hay derechos de propiedad exclusivos y excluyentes, y hay quienes los hacen valer y los seguirán haciendo valer. Pero, y esta es la siguiente pregunta, ¿hay alguna forma de decir que además de insolidario, porque la solidaridad no obliga, el acaparamiento de vacunas es injusto? Les voy a contar mi hipótesis y me gustaría discutirla después con ustedes. Mi hipótesis es que sí, y que hay que decirlo a viva voz y que es el momento. Si hay algo que es lo suyo de cada cual, de modo universal, y que debería ser considerado un suyo de cada cual previo a todo otro suyo de cada cual adquirido, ese algo son los derechos humanos universalmente reconocidos. Acabamos de escribir con Salvador Vergel un artículo en este sentido que está por aparecer en la revista catalana Enraonar. Y ahí decimos, las patentes de invención en el campo farmacéutico consagran derechos patrimoniales que son incompatibles con el derecho universal a la salud y en cierta medida también a la vida. Es absurdo hacer competir el derecho humano a la salud con los derechos patrimoniales de protección de creaciones intelectuales. Y si estamos de acuerdo en que las compras anticipadas de vacunas para la COVID tienen relación directa
con el actual sistema de patentes de invención, entonces estamos en condiciones de concluir, desde un punto de vista teórico, obviamente, pero podemos llevarlo a la práctica, que esas compras son injustas y no solo insolidarias, porque impiden el ejercicio de lo suyo de cada cual, de todos, esto es, de los derechos. Concluyo ahora y vuelvo al principio. Dijimos antes que se podría haber tomado otro camino, que se podría haber impulsado una investigación conjunta, no solo nacional, sino internacional, lo que significaría que todos los hallazgos serían de dominio público, de modo que cualquiera pudiese aprovecharlos. Cierro entonces con una bonita metáfora de Michael Polanyi, con la cual pensó el funcionamiento de lo que él llamó una república de la ciencia abierta y autónoma. Y nos decía, imaginemos que el trabajo científico es como un gran rompecabezas, gigante, decía, que por alguna razón debemos armar en el menor tiempo posible. El único modo de lograrlo sería que todos trabajaran en el armado teniendo todo a la vista de todos. ¿Por qué? Para que todos estuvieran en condiciones de descubrir cuál podría ser el siguiente paso que la nueva situación hace posible. Bajo este sistema, decía Polanyi, cada investigador actuaría por su propia iniciativa, pero intentando responder a los últimos descubrimientos hechos por los demás. La República de la Ciencia ha sido colonizada por los intereses, ahí terminé con Polanyi, esto lo digo yo para concluir, la República de la Ciencia ha sido colonizada por los intereses comerciales públicos y privados, y algo muy similar ocurre con la Organización Mundial de la Salud, y muy especialmente con los países y benefactores que ahora son sus dueños. Nos sentimos huérfanos de instrumentos internacionales vinculantes, aunque no lo estamos. Contamos con las declaraciones universales de derechos humanos, pero sería importante recordar que los derechos no se otorgan en Ginebra, ni en la OMC. Los derechos se conquistan en largas y muy penosas luchas. Gracias.